Hola, amada iglesia. Espero que se encuentren bien en este mensaje de día martes 30 de junio, ya terminando un mes y entrando a julio. Esto se alarga impresionantemente, van pasando los días, así que vamos a necesitar la palabra del Señor para poder seguir caminando como cristianos. El mensaje de hoy lo he titulado Me gloriaré en mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades. Y en el mundo, las personas, los hombres, cuando hablo del mundo me refiero a las personas que no son hijas de Dios, que no han sido lavadas con la sangre de Cristo, que no vivió el proceso que hemos vivido nosotros de que el Espíritu Santo more en nosotros y que seamos hijos de Dios. Esas personas, por lo general, en el mundo, se mueven tratando de ocultar las debilidades, que las personas no sepan que tenemos ciertas debilidades o que tienen ciertas debilidades. Y al contrario, tratan de que el mundo y que la gente pueda observar sus fortalezas y sus capacidades. En el reino de Dios las cosas son distintas, no son así. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender eso. Y quiero leer el contexto para que entienda eh, por qué he titulado el mensaje Me gloriaré en mis debilidades, que son palabras usadas por el apóstol Pablo. Eh, Quiero que vaya a su Biblia o que anote 2 de Corintios capítulo 12. Voy a leer una versión muy popular, la versión Dios habla hoy, para que podamos entenderla y después usted confronta ya en su casa con su familia esta, esta palabra. Para entender el contexto, Pablo está hablando de las tremendas revelaciones que Dios le mostró. Ya Pablo fue un hombre tremendamente usado por Dios y él en los versículos anteriores está contando las tremendas revelaciones que Dios le mostró. La palabra habla de que fue llevado al tercer cielo. Entonces, en ese contexto, 2 de Corintios 12, versos 6 al 10, dice así: aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, está hablando el apóstol Pablo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. O sea, Pablo nos está describiendo un problema que él tiene. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad, así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Entonces ahí está el contexto. Pablo estaba orando a Dios que le quitara este aguijón. Los teólogos debaten entre qué se trata, es una enfermedad, y hay varias teorías, no vamos a profundizar en eso, lo concreto es que hay una enfermedad que está afectando a este apóstol y, y el apóstol llega a decir, yo me gloriaré en mis debilidades. Esas debilidades, para que usted entienda, no son morales, no son valóricas. O sea, Pablo no está diciendo yo me voy a gloriar en mi ira,
me voy a gloriar en la envidia, me voy a gloriar en los celos o me voy a gloriar en la lujuria. No. Pablo está diciendo, yo me voy a gozar en, en esta debilidad que es una enfermedad que hay en mi cuerpo, o me voy a gloriar en mis afrentas, en mis necesidades que pase, en mis angustias, o me voy a gloriar en las injusticias que se cometen en este mundo injusto en contra de mi persona. Eso es lo que está tratando de decir. Incluso antes de llegar al versículo, al capítulo que leí, en el capítulo anterior de Segunda de Corintios, anótelo, Segunda de Corintios 11, verso 30, Pablo dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, que era necesario, hay un énfasis, que era necesario que el propio apóstol se diera cuenta lo débil que él era para poder ampararse en el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, darnos cuenta que en nuestra debilidad que tenemos hoy día, sobre todo hoy día viviendo bajo una pandemia, en esa debilidad que tú sientes en tu casa, nos podemos amparar en el poder de Dios para que Dios nos use y para que la gloria sea de Dios. Quiero aclarar que Pablo no era masoquista o no era enfermo. Él no disfrutaba de esa enfermedad como tú no disfrutas de la enfermedad que tienes o como yo no disfruto de las enfermedades que tengo. Es más, la palabra que leí, le recuerdo, dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. En mi vida personal, claramente como pastor, yo tengo muchas debilidades físicas, que me encantaría que Dios las sacara, pero es una lucha para saber que cuando yo me presento en la iglesia, en el púlpito, es solamente el poder de Dios y su gracia lo que me permite que yo me pueda expresar. Yo lucho contra mis ahogos, contra mi reflujo y contra muchas cosas que hay en mi cuerpo. Pero eso me hace ver claramente que no es por mis fuerzas y no es por mis méritos, es solamente por la gracia de Dios que opera y que opera especialmente en mi labor de pastor, porque si no estuviera Dios no podría yo pararme frente a las personas, principalmente por la timidez. Entonces, al igual que Pablo, nosotros tenemos que orar para que Dios quite nuestras enfermedades. Es lo que yo hago. Señor, saca estas enfermedades de mí. Tenemos que orar por en medio de las aflicciones que estamos viviendo, pero también tenemos que entender lo mismo que Dios le reveló a Pablo. El propósito de ese aguijón o el propósito de esa aflicción que hay en tu vida o de esa enfermedad que hay en tu vida es magnificar el poder de Cristo en tu vida, en mi vida y en la vida de Pablo. Hay un propósito, que el hombre, como yo digo, no se arranque con la gloria. Por eso Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades. Por eso, iglesia, si el amor a Cristo es el motivo de tu vida, tienes que gozarte en las limitaciones. ¿Para qué? Para que sea evidente que la gracia de Dios, que el poder de Cristo, que el poder del Espíritu Santo están operando en tu vida. Y eso es tremendo. Y eso es una evidencia, es evidente para el mundo, es evidente para el entorno, que es que no es tu fuerza, sino el poder de Dios, la regeneración que Dios hizo en tu vida por misericordia, que es el Espíritu Santo morando en tu vida, lo que te permite vencer las tentaciones, lo que te permite
compartir el Evangelio, lo que te permite ser una nueva criatura y servir a Dios, el gozo que da cuando mandan las coordinaciones. Voy a hablar de la última, ver a Juan Quesada, papá, contar su testimonio desde el living de su casa. Es maravilloso ver cómo Dios lo buscó hasta cuando lo encontró. Y cuando lo encontró, lo empieza a usar con todas las debilidades, como lo ha hecho contigo y como lo ha hecho conmigo, amada iglesia. Entonces, por eso nos atrevemos a compartir el Evangelio con personas, no confiando en no confiando en nuestras capacidades, sino confiando en que Dios nos va a usar, en que abrimos nuestra boca y creemos por fe que es el mismo Espíritu Santo trayendo palabras para poder impactar a estas personas que amamos y nos preocupamos. Entonces, como cristianos, deseamos que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Dios usa los aguijones, amada familia de la fe, para mostrarnos quiénes somos, para mostrarte quién eres tú, para mostrar nuestra debilidad. Y por eso en medio de la angustia vamos a clamar a Dios y Dios va a ser glorificado y nosotros vamos a recibir la ayuda de Dios. Entonces Dios no necesita, para que lo tengas claro, eh, que no es como el mundo. En el reino de Dios las cosas son distintas. Y eso a mí me encanta. En el reino de Dios no es así, no es así. En muchas cosas, y lo hemos hablado, el perdón en el reino de Dios es distinto. Dios dice, pon la otra mejilla, Dios dice, perdona, Dios dice, ama. El mundo se enoja, el mundo cierra las puertas, el mundo odia, el mundo desea el mal para las otras personas. Pero en el reino de Dios las cosas son distintas. Y en la debilidad también es distinta. Dios no necesita grandes personajes para llevar su evangelio. Es todo lo contrario. Y quiero poner un ejemplo. eh, Cuando yo era joven, me había convertido, salió un libro cristiano que se regalaba, era gratuito. No recuerdo el nombre del libro, me encantaría recordarlo, era un libro de tapita azul, de tapa azul, y que me acuerdo que lo regalábamos, eh, yo tenía varios y lo regalaba en la calle, en la micro, lo regalaba a mis compañeros de trabajo. Como les digo, no recuerdo el nombre, pero era un libro que hablaba de testimonios de personas que se acercaron a Cristo, que Cristo cambió sus vidas. Y fíjate que no habían grandes personajes. En el mundo de los actores, de conocidos, había una mujer que ni siquiera ya nadie se acuerda, eh, pero en el mundo deportivo, por ejemplo, había un jugador de fútbol. Yo siempre he sido futbolero y en ese tiempo yo iba al estadio, habían reuniones triples, o sea, 3 partidos. Y me acuerdo que yo salía de mi casa y mi mamá me hacía los sándwiches y me iba al estadio, 12 del día, llegaba al estadio 7 de la tarde, 8 de la tarde, veía los 3 partidos. Y a mí me gusta, había un jugador del equipo que me gusta, eh, que se llamaba Orlando Mondaca. Es un jugador en el fondo insignificante para el mundo, pero ese jugador contaba su testimonio. Entonces, ¿por qué les cuento este pequeño testimonio? Porque Dios no usa grandes personajes. Dios usó a Orlando Mondaca. No usó en ese tiempo a Elías Figueroa, el gran Elías. No usó a un Carlos Caselli. Dios usó a un jugador inadvertido, conocido en el equipo, el cual, a los seguidores del equipo en el cual jugaba. Por lo tanto, Dios no va a usar hoy día a Messi, ni a Arturo Vidal o a Cristiano Ronaldo.
Dios no va a usar a ese artista que tú sigues que es famosísimo. Dios te va a usar a ti. Dios va a usar, me va a usar a mí. Dios va a usar personas insignificantes para el mundo, para aportar ese tesoro valioso que es su evangelio, para que nosotros podamos presentar ese evangelio al mundo. Y eso es maravilloso. Por eso Dios te está usando. Por eso me gozo cuando veo las coordinaciones y veo cómo están en sus hogares, cómo Dios en medio de sus debilidades los usa. Y eso, créelo, amado, amada que estás escuchando, Dios te va a usar a ti en tu debilidad, porque eso es lo que Dios necesita. Instrumentos disponibles, personas que saben que el poder viene de Dios. Entonces, para concluir, la palabra de Dios dice, anote en Juan 15:15, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, no 15. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nos queda claro el mensaje. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Entonces es en Cristo, amada iglesia, en donde tenemos que luchar contra la amargura. Es en Cristo donde tenemos que luchar hoy día contra este aislamiento, contra la crisis de pánico, contra el encierro. Es en Cristo, es en su poder donde tenemos que dar la batalla. No es en nuestras fuerzas. La solución es depender de Cristo y no de nuestra capacidad. Por lo tanto, ampárate en el poder de Dios, ampárate en su gracia. Su gracia es suficiente para ti y para mí para que podamos continuar esta carrera. Estamos, como dice el apóstol Pablo, en una carrera de la fe y el propósito que tiene Dios es que podamos concluir esa carrera, esta carrera de la fe. Así que ese es el mensaje que te quería compartir hoy día. Gózate en esa debilidad que hay en tu vida, porque Dios la puso con un propósito, para que siempre podamos reconocer que el poder viene de Él y no de nosotros. Ese es el mensaje, iglesia. Deseo que tengas un buen término de día, una excelente semana. Que Dios te bendiga. Un abrazo en Cristo y nos vemos en el próximo mensaje. Muchas bendiciones.